un poquitito el concepto de columna cervical inferior. Pero ustedes se van a encontrar, dentro del contexto de la práctica clínica, yo diría que sobre un 80% de los casos siguen el concepto de que el cráneo y la columna reaccionan en sentido opuesto. Es decir, si el cráneo se va en sentido anterior, la columna cervical se va en extensión. Y si el cráneo se va en extensión, la columna cervical inferior se va en flexión. Porque reaccionan en sentido opuesto, en el tiempo. No quiere decir que si lo hago así, la columna inmediatamente va a ser así. No, eso se va provocando a través del tiempo por un proceso lento y gradual. No es un problema de edad, porque tienen que tomar en cuenta que, lo hemos conversado otras veces, el 65,1% de los casos que nosotros vemos en cabeza y cuello ya tienen una pérdida de la curvatura fisiológica cervical. Estamos hablando de una patología que fue medido entre los 8 y los 12 años de edad. O sea que a los 8 a 12 años de edad, ya el 65% de la población del mundo presenta una pérdida de la curvatura fisiológica cervical. Ahora, ¿por qué es importante esa situación? Porque entre los 8 y los 12 años no tenemos procesos degenerativos importantes. Cuando ya pasamos a esa edad y se invierte la columna cervical, los cuerpos vertebrales comienzan a funcionar en los bordes anteriores del cuerpo vertebral y no en la parte posterior. Entonces se deforma la vértebra, aparecen los osteofitos, las espondilosis, las espondilartrosis cervicales, etcétera, etcétera, cuando se pierde la curvatura fisiológica. Entonces, en los niños y en los adolescentes, es mucho más fácil recuperar una curvatura fisiológica porque no tenemos alteraciones estructurales ni procesos degenerativos agregados. Es solamente un proceso de guiarlos hacia una nueva curvatura. Pero cuando ya pasa la adolescencia, ya empezamos a ver procesos degenerativos progresivos importantes, con deformaciones estructurales de los cuerpos vertebrales, sobrecarga de las articulaciones facetarias, con desgaste, con procesos degenerativos articulares, estenosis foraminales, discopatías, hernias de núcleo pulmonar, toda una patología degenerativa. Entonces, si lo miramos en este caso, ustedes ven que este es una teleradiografía donde el cráneo y la columna han reaccionado en sentido opuesto. El cráneo está en rotación posterior. Vean la posición de C2, relación horizontal verdadera. Este ángulo cráneo vertebral está disminuido. Los espacios funcionales están disminuidos también. Y cuando quedan en esas posiciones, se transforman en posiciones estáticas. A veces se produce el síndrome del atlas estático en el occipital y a veces el atlas queda estático en C2 y a veces en los dos. Entonces es una patología específica tipo cráneo vertebral. Ya la saben manejar, saben que tienen que recuperar los movimientos de rotación lateral del cráneo, que lubrican las articulaciones occipitactoides, lubrican las articulaciones entre atlas axis y lubrican las articulaciones entre C2 y C3. Por lo tanto, son 9 articulaciones sinoviales que ustedes están básicamente lubricando cada vez que hacen distracción de cortesía, la distracción por rotación anterior del cráneo para abrir el espacio entre el occipital y C2, liberan estas articulaciones con mucha lubricación y luego tienen que entrar a pensar en la columna cervical baja. Y la columna cervical baja, a pesar de que ustedes la ven acá, con una inversión, toman C2, C7 vertical, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde esta posición a la parte posterior de C7, van a dar cuenta que toda esta zona media de la columna cervical está por detrás de la línea C2, C7. Y eso determina que estas vértebras están por detrás, mostrando una cifosis, es decir, una inversión de la columna cervical. ¿Qué ha significado eso en el tiempo? Sobrecarga las estructuras anteriores, aparecen las espondilosis, los osteofitos anteriores, se sobrecarga el disco vertebral se deshidrata, entra en un proceso de discopatía, con un proceso degenerativo progresivo,
¿no es cierto?, desde las vértebras superiores a las vértebras inferiores. Aquí hay una discopatía C4, C5, C5, C6, C6, C7 severa. Si ustedes te fijan en las facetas articulares, que tienen 45 grados, están como serrucho. O sea, se ve la pérdida del espacio articular, se ve la deformación de la superficie articular de la faceta. Entonces, hay un síndrome facetario cervical asociado a una discopatía con espondilosis que determina que el cuerpo vertebral ya entró en un proceso degenerativo progresivo. ¿Podría deberse a eso la hernia cervical? O sea, es la progresión. Lo que quiere decir que la discopatía es sinónimo de hernia cervical. La discopatía es la pérdida de altura de la vértebra superior en relación a la vértebra inferior, con un disco deshidratado. Todos los problemas discales de la columna vertebral son problemas hidráulicos. El núcleo pulposo es un globo de gelatina que responde a las presiones hidráulicas. Mientras más sano sea el disco, mayores posibilidades de protrusión tiene. Mientras más discopatía, el disco está deshidratado. Al estar deshidratado no responde a las presiones hidráulicas. Entonces estas discopatías no son sinónimos de hernia del núcleo pulposo. Mientras más sano el segmento, más posibilidades de hernia. Y mientras más deshidratado el disco, mayor posibilidad de discopatía. Entonces son dos cosas diferentes. En esta visión, ustedes ven que el proceso degenerativo de la columna cervical está en la zona invertida de la columna. Si la columna se mantiene en lordosis, la patología es distinta a cuando la columna está en cifosis. Aquí el cuerpo vertebral está sobrecargando los bordes anteriores del cuerpo vertebral. Y eso gradualmente hace que la función que tiene que ser por la parte del tercio posterior del cuerpo vertebral está funcionando en el tercio anterior del cuerpo vertebral. Cuando funciona en el tercio posterior, la fuerza sobre el disco está en la parte posterior y el disco está desplazado hacia adelante. Cuando está funcionando en el tercio anterior de los cuerpos vertebrales, los discos están sobrecargados, se deshidratan, pierden agua, desciende la discopatía y en algunos casos el disco se protruye. Entonces, este es un problema ya más bien de edad y tienen que tomar en cuenta que la discopatía, todos en esta sala tenemos discopatía. La discopatía comienza habitualmente a los 25 años. Entonces levanten la mano los que tienen menos de 25 años en esta sala. Están todos jodidos. Todos tienen discopatía. Pasados los 25 años empieza la deshidratación del disco. Y al producirse la deshidratación del disco, comienza a aparecer la discopatía cervical. Entonces, es un proceso que tenemos que interceptar. Tenemos que prevenir que la columna cervical entre a un proceso de pérdida de su curvatura fisiológica cervical. Entonces, si lo miramos en este caso, paciente high derecho, llega como una columna en este sentido a tu consulta. Va a llegar con espacios suboccipitales disminuidos. Por lo tanto, el concepto fundamental que tienen que tomar en cuenta, que de C3 para arriba va a tener que ver con su cefalea y su dolor facial. Pero todo lo que sea de C3 hacia abajo ya comienza con hombro, brazo, mano. Entonces, odontólogo, si el paciente va a tu consulta y les dice, doctor, yo tengo una discopatía C4, C5, C5, C6, y tengo una cefalea, C4, C5, C5, C6 no tienen nada que ver con la cefalea. Las cefaleas son de C3 hacia arriba, desde el punto de vista práctico clínico. Aquí desgraciadamente se ve distorsionada la figura por el telón que está ondulado, pero si tiramos la línea vertical de C2 a C7 vertical, ustedes ven que todos estos cuerpos vertebrales están por detrás de la línea C2, C7 vertical. Y los que están por detrás de la línea son los cuerpos vertebrales que generalmente sufren la mayor sobrecarga de la vértebra superior en relación a la vértebra inferior. Por lo tanto, para los dentistas,
siempre el segmento se determina por la vértebra superior en relación a la vértebra inferior. Aquí esta va a ser una discopatía C4, C5, esta es una discopatía C5, C6 y esta es una discopatía C6, C7. Entonces, tomamos en cuenta esa situación. Espacio suboccipital C0, C2 disminuido, C0, C1 disminuido, C1, C2 disminuido. Toda esta zona está en una zona de inmovilización. Por lo tanto, todas las técnicas que ustedes hicieron ayer son para tratar una condición de este tipo. Los grupos musculares posteriores están hiperactivos con inhibición de los grupos musculares anteriores. Tienen que revertir esa situación activando los rectos anteriores y menores. Mucha activación de los rectos anteriores y menores. ¿Para qué? Para producir una activación de los rectos anteriores y disminuir la hiperactividad de los posteriores. Entonces, si miramos los puntos de dolor que presenta esta paciente, son múltiples: dolores faciales, craneales, mandibulares, suboccipitales, óticos, orbitarios, sensaciones de ardor en la lengua, síndrome cérvico-lingual, que lo vimos ayer. Entonces, cada uno de estos dolores que ustedes consignan en la práctica clínica, no se olviden que cada dolor tiene un diagnóstico diferencial distinto. Una sola patología, una disminución del espacio suboccipital, no va a provocar todos estos dolores. Entonces, cuando ustedes consignan los dolores, tienen que averiguar de dónde está la causa de este dolor, 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 este dolor, este dolor y este dolor. Porque cada uno es un diagnóstico diferencial distinto. Entonces tienen que enfocar los dolores en forma independiente. Una sola situación articular no puede causar 8 dolores. Puede causar un dolor, quizás 2, dependiendo de su situación. Ahora bien, cuando ustedes toman en cuenta esta situación y lo ven en esta teleradiografía lateral, van a tener una visión distinta. ¿Por qué? Porque ustedes habitualmente van a tratar al paciente en esta posición. El paciente está acostado, aquí está el occipital, esta es la parte posterior y esta es la columna cervical inferior. Entonces, si ustedes miran al paciente, igual como lo hacíamos ayer, colocamos al paciente en la camilla con la cabeza en esta posición y vamos a trabajar, el paciente de ustedes está en esta posición. ¿Cuál es el único movimiento que está absolutamente contraindicado en esta situación? Extensión. La flexión de la columna cervical. Entonces, habitualmente, los tratamientos de la columna cervical se hacen en flexión y no en extensión. Cuando la columna cervical ya está en flexión. Entonces, cuando ustedes tratan en flexión una columna cervical, donde el 80% de tus pacientes están en esta posición, lo único que están haciendo es un tratamiento sintomático, pero aumentando la cronicidad del problema. O sea, ese paciente entra en un proceso de riesgo de recidiva de su patología. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso es restaurar la lordosis fisiológica después que han tratado la columna cervical superior. ¿Por qué? Porque la inversión de la columna cervical inferior es dependiente de la posición de C2. Por lo tanto, si C2 no recupera su ángulo cráneo vertebral, no sacan nada por tratar de manejar la columna cervical media. Entonces, primero tratamos la parte superior, ya, solucionado. Tenemos que estar en la columna cervical inferior. Entonces, dentro de este proceso, tienen que tomar en cuenta que todos estos cuerpos vertebrales están por detrás de la línea C2-C7 vertical. La columna cervical está con sobrecarga en la zona cóncava de la columna y de su curvatura, y hace que los cuerpos vertebrales
esté por detrás de la línea C12-7. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, de alguna manera, tratar de que este cuerpo vertebral que está por detrás de esta línea, por lo menos les quede en la línea o por delante de la línea. ¿Se fijan? Entonces, la tendencia a tratar la columna cervical es en flexión y es un error terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran al paciente en una posición lateral, de pie, y hacen una visión postural, siempre la visión va a ser que la columna cervical está en hiperlordosis. Pero lo que ustedes están viendo es qué cosa, el ligamento de la nuca, haciendo una curva cóncava por el cráneo. Y esa curva cóncava que hace el ligamento posterior cervical, la determinan ustedes como lordosis. Pero tienen que tomar en cuenta que la columna cervical está desde C7 a la apófisis transversa del atla. Entonces, este punto de tiene que estar con C7. No es la visión que tienen ustedes en la parte posterior cervical. Jamás la parte posterior cervical del tejido blando ha determinado una curvatura fisiológica cervical. ¿Cómo aparece? ¿Perdón? En los libros aparece. Aparece, pero es un error. Que lo colocan contra una pared y te hace... Pero tiene que haber una distancia de 6 centímetros. ¿Quién determinó los 6 centímetros de profundidad de la columna cervical? Boca abajo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber una profundización, tiene que haber una concavidad en la parte posterior. Pero los tejidos blandos no determinan la forma de la curvatura de los cuerpos vertebrales. Es una visión de tejido blando y no de tejido duro. Entonces, esta visión es bastante importante por el motivo que yo a este paciente lo pongo boca abajo. Y yo sé que todas las espinosas están a la misma altura de la faceta. Entonces, si este paciente está boca abajo, marco la espinosa, me voy lateral, estoy en la faceta, fijo la vértebra superior, fijo la vértebra inferior y separo ese espacio articular. Sencillo. En una posición simple. Si le hago el examen dinámico a esta paciente, ustedes ven que tiene un síndrome del atlas estático. Cada vez que este paciente hace un movimiento de flexión y no se abre el espacio suboccipital, lo que no puede hacer en la parte alta obliga a la parte baja a suplir esa deficiencia. Y por eso que la zona media se sobrecarga en los movimientos de flexión. Ahora, ¿por qué les pongo esta visión? Si ustedes miran los libros de tratamiento de columna cervical, por ejemplo, hay un ejercicio que le dicen al paciente que tiene que hacer esto. ¿Lo han visto? Los tratamientos de terapia física, lo único que están haciendo es esto. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hacen la distracción de cortesía, hacen la rotación anterior de cráneo, y cuando hacen la flexión de cabeza, ¿cuánto levantan el cráneo? 1 centímetro. Porque si levantan el cráneo pasado 1 centímetro, están provocando esto en el paciente. Por eso que el cráneo, cuando ustedes activan los rectos anteriores, menores y mayores, es una rotación anterior, levantan el cráneo, una sobre-rotación y vuelven con el mentón apegado al cuello para que solamente trabajen entre el occipital y C3, sin involucrar de C3 para abajo. Porque si levantan la cabeza más de 1 centímetro, la sobrecarga es en la columna cervical media. Y si tu paciente tiene una discopatía C4, C5, tiene una discopatía C5, C6 o una discopatía C6, C7, lo único que están provocando es un aumento de la patología. Ahora, ¿por qué hacen la flexión? Porque abren el agujero de conjunción para eliminar a lo mejor una radiculopatía cervical. Pero no lo pueden hacer en hiperflexión. Tienen que hacerlo en una flexión controlada. Cuando la columna cervical pierde su curvatura fisiológica y está en flexión, el paciente va a poder hacer flexión,
pero no puede hacer extensión. Entonces, si yo le pido al paciente que trate de hacer una extensión, ustedes ven que todos estos cuerpos vertebrales no pueden hacer la misma capacidad de amplitud de movimiento en flexión que deberían tener en extensión. Entonces el paciente está fijo en flexión sin poder hacer extensión. Entonces, este concepto, la vértebra está sostenida en flexión, en un estado de inmovilización, y no puede ir a la extensión. Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes? Colocaban al paciente en posición prono, ubicaban la espinosa, se iban lateral, colocaban sus dedos lo más cerca posible en la faceta y abrían la faceta específica de C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7. Iban bajando. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para permitir que esa vértebra pueda tener la capacidad de hacer extensión. Entonces, cuando ustedes le piden que haga extensión, hace extensión de la cabeza, pero no hace extensión de la columna cervical baja. A pesar de que ustedes por fuera dan la impresión de que estuviera haciendo extensión. Entonces, lo que ven por fuera no es lo que está pasando por dentro. Ustedes tienen que hacer que suceda adentro para que sea lo mismo que ven por fuera. Porque lo que ven por fuera es como cuando yo les digo, díganle al paciente, traguen, muerdan, mantengan los dientes juntos. Eso es una oclusión falsa. Cuando ustedes le piden al paciente que haga amplitudes de movimiento, mirados por fuera, son amplitudes de movimiento falsos. Ustedes tienen que hacer que suceda, porque lo que ven por fuera no es lo que está sucediendo adentro. Entonces, aquí el paciente está haciendo extensión de cabeza, claro que está haciendo extensión de cabeza, pero no está haciendo extensión de la columna cervical media. Entonces son situaciones bien interesantes. El paciente va a mantener una posición de trabajo que habitualmente corresponde a una posición donde el cráneo va a estar paralelo a la camilla. Si está paralelo a la camilla, los ligamentos craniovertebrales están relajados. Basta que ustedes le pongan una almohada al paciente para que los ligamentos se tensen. Y al tensarse los ligamentos, no permite hacer las distracciones o las movilizaciones que ustedes quisieran hacer. Entonces, esta pacientita, ¿cierto? Vamos a preparar a la paciente para el tratamiento. Vamos a hacer una posición de la mano en el occipital. Fijamos C2. Colocamos nuestro hombro manipulador. Y vamos a hacer un movimiento de rotación anterior de cráneo pequeño, manteniendo fija la posición en C2. Entonces, separando el espacio entre el occipital y C2 con un movimiento de rotación anterior de cráneo, facilitado por nuestro hombro manipulador. El hombro está haciendo el movimiento de rotación anterior de cráneo, abriendo el espacio entre el occipital y C2. Distracción de cortesía. Ubicamos nuestros dedos en la parte lateral de la apófisis espinosa de C2 y vamos a comenzar a hacer los movimientos circulares laterales. Ustedes ven cómo mis dedos van llevando la espinosa de C2 hacia el lado contrario, lubricando las articulaciones craniovertebrales. 9 articulaciones craniovertebrales se están lubricando solamente con la rotación lateral del cráneo hacia la izquierda y la rotación del cráneo hacia la derecha. Utilizamos el nasion como punto de rotación del cráneo. Distracción de cortesía, rotación lateral. Estamos lubricando 9 articulaciones sinoviales suboccipitales. Distracción de cortesía. Rotación anterior de cráneo, activando los rectos anteriores menores y abriendo el espacio entre el occipital y C2. Distracción de cortesía. Entonces, tienen que preparar el segmento
para el tratamiento, en base fundamentalmente a la importancia del ligamento alar y teniendo una apófisis espinosa maciza que nos permite guiar el movimiento de rotación. Entonces el movimiento de rotación hacia un lado, empujando la espinosa hacia el lado contrario. La posición de tratamiento va a ser siempre esta posición con el cráneo paralelo a la canilla. Pero esta es tu situación de trabajo. Tienen que abrir el espacio C0, C2 y luego tienen que ir a la columna cervical inferior. Evitando ¿qué cosa? Nunca el movimiento de cabeza y cuello en flexión cuando hay una pérdida de la curvatura fisiológica cervical. Y se los muestro porque esa es la técnica que se enseña habitualmente para reparar y tratar una columna cervical inferior. Es un error clínico. ¿Por qué? Porque el clínico nunca ha visto una teleradiografía dinámica, entonces no sabe cómo se comportan los cuerpos vertebrales durante ese proceso. Entonces, vamos a tener conceptos de tratamiento donde vamos a estar utilizando distintos grupos musculares. Vamos a abrir el espacio suboccipital, que es lo primero. ¿Para qué? Para hacer una elongación de los rectos posteriores menores y mayores. Estamos alargando